Equipo de noticias. Corrientes es una provincia forestal. ¿Casas de madera es posible que se transformen ya en un presente en la provincia o solo estamos hablando de un futuro muy lejano? Presentamos el informe. Con más de 550.000 hectáreas forestadas, Corrientes es la provincia con mayor superficie de bosques cultivados de Argentina. Es tan importante la producción que 1 de cada 3 árboles implantados en el país fue sembrado en Corrientes. Sin embargo, a pesar del crecimiento en el número de industrias que procesan la madera en el suelo del Tarahui, Corrientes solo está en condiciones de incorporar valor agregado a 1/3 de las más de 12 millones de toneladas anuales de producción forestal disponible. En la actualidad, varias industrias de gran envergadura se están construyendo en la provincia. Por ejemplo, 2 plantas de biomasa, una en Gobernador Virasoro, el principal núcleo forestal del país, y la otra en el Parque Industrial de Santa Rosa. Pero Corrientes sigue sin sacar suficiente provecho de su producción forestal. La construcción de casas de madera todavía es un gran déficit, sobre todo si nos comparamos con la vecina Misiones, que ya la incluyó incluso en su plan de vivienda estatal hace más de una década. Y presentamos esta noche en Equipo de Noticias al arquitecto Eric Kennedy, es especialista en construcción de casas de madera. Arquitecto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a la audiencia y un gusto estar acá con ustedes. ¿Hace cuántos años que viene hablando de este tema? Bueno, personalmente hace 10 años yo me pasé totalmente al sistema de madera por una experiencia, para mí fue muy cambiante. En el 2008 vino un equipo de canadienses que construyó una casa de 2 pisos en solo 2 meses. Y bueno, yo en ese momento tenía 10 años menos, 35, y me replanteé y dije, bueno, ¿por qué no cambiar paradigmas de los que yo salí de la universidad y decir, bueno, ¿por qué no construir con este sistema si los países más desarrollados del mundo lo pueden hacer? De hecho, Canadá construye el 90% de sus viviendas con madera y Noruega también, 2 países con un alto estándar de vida. ¿Con qué inconveniente se tropezó aquí en Corrientes? Cultural. Cultural es la gran barrera que es lo que nos toca, digamos, derribar, porque creo que hoy en día la provincia cuenta ya con un desarrollo industrial importante. Yo creo que inclusive la visión del gobernador Gustavo Valdés está queriendo impulsar esta industria a lo que más pueda. Eric, cuando dice cultural, ¿a qué exactamente se refiere? Bueno, básicamente yo me propuse en esta aventura de la madera erradicar 2 palabras que están muy arraigadas: casillas de madera y cabañas de madera, que si bien la segunda no es mala palabra, la gente cuando uno le pregunta, ¿te harías una vivienda de madera? Sí, yo me haría una cabaña. Y eso, digamos, es una palabra que si bien no es mala, pero la gente solamente asocia en que podría utilizar una vivienda solamente con fines turísticos. Para que se den una idea, uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, vive en una casa de madera. Ahora, Eric, lo que primero surge, una especie, no sé si es mito, ¿no? Se lo pregunto a usted que sabe que es el especialista, es, no, las casas de madera son precarias, no duran mucho tiempo y los diseños no son seductores, ¿no? Bueno, el tema justamente pasa un poco por ahí. Yo hace 10 años viví esa experiencia de los canadienses, pero bueno, ellos en ese momento en Virasoro construyeron un típico chalet americano y yo me propuse que con cada cliente que digamos, me proponía construir una vivienda, la idea era construir con el sistema constructivo de ellos, pero adaptado al gusto local. Es decir, convertir, digamos, el sistema de ellos a nuestra típica casa correntina, digamos, que si bien hoy en día no necesariamente tiene que ser una casa, digamos, como el chalet de ellos. Puede ser una casa moderna, tranquilamente, o con cualquier definición estética, arquitectónica, digamos. ¿Hay diferencias de costos? Bueno, hay algunos datos muy precisos, digamos, con respecto a eso, que no solo yo lo he comprobado. Gente de Entre Ríos y Misiones ha comprobado lo siguiente: que por el valor de 2 viviendas del sistema húmedo tradicional se construyen 3 viviendas con el sistema de madera. Le repito un poco la pregunta, ¿no? Porque yo imagino que la primera, cuando una persona va y le dice, te voy a hacer una casa de madera, y dice, no, pero no es segura.
Bueno, ahí hay una serie de mitos que justamente son los que refuerzan la barrera cultural que tenemos. Muchos piensan que, por ejemplo, una casa de madera no dura. Claro. Bueno, para que tengan idea, hay un templo en China que tiene 1000 años, el Guden Pagoda. En esa época no existían los clavos de acero, eran todo encastres de madera solamente. En Canadá hay ejemplos de 300, 400 años. Es una cuestión solamente de cómo se construye con esta En tecnología. Finlandia acaba de inaugurarse un edificio de 9 pisos, todo de madera. Bueno, exactamente. Y en eso yo quiero contar un poco la visión que estamos teniendo. Yo estoy en este momento en la Sociedad de Arquitectos, estoy formando la comisión y nos propusimos de que quizás la madera puede llegar a ser el salto industrial de la provincia. Para ¿hay que interés tengamos... los arquitectos? ¿Hay interés en los arquitectos? Cuesta mucho hoy, por ejemplo, no hablemos de una casa, hoy, qué sé yo, quiere hacer un parqué, quiere hacer un flotante o algo. Cuesta mucho encontrar gente que lo haga hoy en Corrientes. Exactamente, porque en realidad todavía nosotros no tenemos un mercado interno consolidado. Es decir, de hecho, mucha gente, por ejemplo, hoy en día, cuando se quiere hacer un piso de madera, busca en un piso que simula madera. Es un piso de cerámico o porcelanato que simula madera porque no consigue, digamos, quizás el producto o un colocador, digamos, que lo haga de una manera adecuada. Para que tengamos una idea, salvando un poco la diferencia, ¿no? Canadá tiene el monto que maneja Canadá por año en industria de madera es 235 billones de dólares. Nosotros, con 550.000 hectáreas, hoy en día podemos llegar a 2,5 millones de hectáreas. Y yo creo que puede ser realmente el salto cualitativo de la provincia industrializar la madera. No, porque además uno con esto puede comenzar a luchar contra ese déficit, uno de los déficits más importantes que tiene la provincia, que es la cuestión de vivienda, ¿no? ¿Cuántas viviendas de madera pueden construirse? Puede haber barrios enteros. Sí, yo cuando estaba por entrar acá con ustedes a hablar, me puse a escuchar un poco los anteriores personas que fueron invitadas y escuché un poco el tema de electrodependencia, el tema de un comedor solidario, tema motochorro, o sea, y yo decía, la madera es algo que a la provincia le puede dar un techo digno a la gente, le puede dar trabajo digno y puede industrializar a la provincia. Hoy en día la madera está vista por los grandes países desarrollados como un producto que quizás puede inclusive mitigar el cambio climático. De hecho, en Vancouver, en Canadá, se terminó de levantar un edificio de 17 pisos hecho un poco con hormigón, pero la mayoría con madera. ¿Por qué? Porque la madera es el único material que absorbe dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y nos devuelve oxígeno. Entonces, se está viendo en el mundo de que la madera puede ser el material del futuro. Usted habla de madera, arquitecto, y yo automáticamente pienso, yo tengo las ventanas de madera y cuando hay humedad no puedo abrir una ventana, cuando hay bichitos todos van a la madera y la verdad es que, no sé, pensar que toda una casa puede ser así. Sí, en realidad hay cuestiones que todavía nos faltan de darle el proceso técnico, digamos, industrial adecuado. Hoy en día quizás uno piensa una abertura y automáticamente el sinónimo es aluminio. Hay industrias que producen este tipo de productos, pero no lo hacen masivamente porque quizás no hay un mercado interno consolidado. De hecho, en Alemania las viviendas, la mejor abertura es de madera. ¿Por qué? Porque lo que buscan son materiales que no tengan puente térmico. Es decir, que toda la aislación que logran con toda la vivienda se produce, digamos, un puente térmico con las aberturas que son metálicas. Por ende, tienden a las aberturas de madera, pero de alta prestación. ¿Y no es peligroso por el fuego? ¿No se pueden incendiar las casas Bueno, de madera? ese es, digamos, uno de los mitos, grandes mitos, digamos, que nosotros los arquitectos estamos, digamos, propuestos de derribarlos. Ahí hay una diferencia que hay que hacer hincapié. No es lo mismo incendio que combustión. La madera es un material combustible. Ahora, un incendio se come una casa de madera o una casa de ladrillos.
La gran diferencia que hay es que las viviendas de madera son más predecibles, digamos, ante un incendio. ¿Por qué? Porque las viviendas de madera tienen, digamos, un comportamiento que son calculables inclusive. Cuando se produce un incendio, se empieza a quemar la madera, pero se sostiene más en el tiempo en comparación, por ejemplo, a una estructura metálica. Inclusive nosotros tenemos hace poco un desgraciado hecho acá en Corrientes de un comercio que se prendió fuego en horas de la madrugada y inmediatamente colapsó el techo, y el techo era metálico. Eso es, digamos, lo que por ahí muchas veces se considera como que sí o sí la vivienda de madera es más fácil de que se prenda fuego en relación a otro tipo de De viviendas. igual modo, ¿no le hacen tratamientos para que no...? Bueno, de hecho, justamente las normas estructurales en Estados Unidos exigen de que cualquier estructura metálica se la recubra con placas de yeso cartón, las que conocemos comúnmente como una marca comercial, que no la voy a dar, pero como las viviendas de madera se revisten internamente con estas placas de yeso, es justamente el material de por sí que las protege a las viviendas. Eric, la última pregunta para ir Sí. cerrando. ¿Lo escuchan o no? ¿Cómo? Si lo escuchan. ¿O se siente una especie de...? Hace 10 años sí era quizás un loco, hoy en día estoy un poco más Yo no quise acompañado. decir eso, ¿no? Pero... No, hoy en día estoy un poco más acompañado porque, de hecho, el presidente Macri dispuso en una de las últimas mesas forestales de que el 10% de las viviendas sociales sean de madera. De hecho, hay un acompañamiento nacional y hoy en día provincial con este tema. Así que creo que ya no estoy tan solo. ¿Su Ya casa no- es de ya- madera? ¿Usted vive en una casa de Yo me madera? estoy haciendo una casa de madera y de hecho le pido a mi esposa Mónica que me espere un poquito a terminarla porque estoy haciendo muchas obras de madera y bueno, yo creo que la voy a terminar este año. Eric, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos, ha sido un programa realmente intenso.